Buenos días muchachos, entonces continuando con termodinámica fluidos, ahora vamos a ver el teorema del señor Bernoulli. Entonces por favor me indagan la biografía de este señor y me lo anexan por favor a la imagen en la solución del taller. Bueno, entonces nosotros habíamos visto ya la ecuación de continuidad en la clase anterior. Entonces en la que establecíamos que si yo tengo una ductería que cambia de sección de área como esta de acá, entonces en esta zona teníamos menos velocidad, aquí más velocidad. Y también habíamos establecido entonces que al tener más velocidad teníamos menos presión y en la zona que tenemos menos velocidad más presión. Entonces el teorema de Bernoulli nos va a permitir calcular las presiones en estos sistemas. Nosotros ya sabemos cómo calcular esas velocidades por la ecuación de continuidad. Área por velocidad en 1 igual al área de la sección 2 por velocidad 2. Con eso ya era lo que habíamos quedado en la clase pasada y que ustedes resolvieron el taller. De la cual estoy esperando entonces si hay dudas o no. Bien, entonces sabemos para calcular la ecuación de Bernoulli vamos a tomar una sección de tubería, digamos que tiene esta forma. Entonces el agua o el fluido va a ir de esta sección hasta esa sección. Entonces digamos que aquí estamos empujando el agua mediante un pistón. Vemos que aquí vamos a ejercer en esta sección una fuerza y esa fuerza entonces va a empujar el agua hacia otra sección. Digamos que aquí tenemos otro pistón y vamos a lograr mover entonces el agua a través de este ducto. Entonces aquí se va a generar entonces, al tener esta fuerza, entonces se van a generar unas unidades de presión y aquí se van a generar otras unidades de presión, ¿cierto? Tendríamos una presión en la sección 1, tendríamos una presión en la sección 2. Asimismo, entonces aquí en esta sección el émbolo se va a desplazar, digamos que hasta acá, una longitud 1, y este émbolo pues se va a desplazar más porque la sección es más pequeña, entonces se va a desplazar una longitud 2. Bien, entonces establezcamos qué va a suceder con las presiones, con las fuerzas y todo esto. Entonces sabemos que la presión en la sección 1 es igual a la fuerza que yo esté ejerciendo sobre el área 1, ¿cierto? De ahí concluimos entonces que la fuerza en la sección 1 será igual a la presión 1 por el área 1. Asimismo, la fuerza en la sección 2 pues va a ser la presión 2 por el área 2. ¿Sí? Bien, ahora vamos a llevar a esto a una ecuación de trabajo. El trabajo que hacemos o que se hace, por ejemplo, en la sección 1, sabemos que es igual a la fuerza por la distancia. O sea que pondremos F1 por la longitud que se desplaza el émbolo 1. O sea que quedamos que se desplazaba desde aquí hasta aquí. ¿Cierto? Y asimismo el trabajo en la sección 2 entonces es igual a la fuerza 2 por la longitud 2. Ahora vamos a integrar esto y establecemos entonces el trabajo que se hace en este sistema. El trabajo realizado en este sistema entonces va a ser igual al trabajo de la sección 1 menos el trabajo de la sección 2, ¿cierto? Ese es el trabajo neto realizado. O sea que el trabajo viene a ser igual a presión, bueno, sabemos que la fuerza 1 es equivalente a presión por área. Entonces voy a reemplazar esta ecuación de la fuerza. O sea, presión 1 por área 1 y le integramos entonces la longitud 1. La longitud 1 menos presión 2 por área 2 por la longitud 2. Por la ecuación de continuidad, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos esto. Pero, o sea,
sabemos que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. O sea que esto básicamente se resume en que el volumen en la sección 1 es igual al volumen en la sección 2. Esto ustedes ya lo saben porque lo trabajamos en la clase anterior. Bien, entonces yo puedo simplificar esta ecuación que tengo acá cambiando esto por volumen 1, ¿cierto? Y nos queda que entonces el trabajo en términos de presión y volumen es igual a la presión por el volumen menos la presión 2 por el volumen. Fíjese que yo no especifico volumen 1 o volumen 2. ¿Por qué? Porque es que el volumen es el mismo en ambas secciones, ¿cierto? O sea, el volumen acá, el volumen de 1 y el volumen de 2 son equivalentes, ¿sí? Por ecuación de continuidad. Bien, entonces veamos ahora entonces la ecuación que obtuvimos la podemos factorizar. Entonces puedo decir que el trabajo es igual al volumen por la presión 1 menos la presión 2, que saqué un factor común y obtengo esta ecuacióncita sobre trabajo. Nosotros manejamos al comienzo de este año una ecuación de conservación de la energía. Sucede que si yo tengo, entonces voy a volver a hacer aquí el gráfico. Más o menos es algo así, ¿cierto? Tenemos una variación de energía cinética y energía potencial. Entonces, esta tubería, digamos que está a una altura determinada H1, ¿cierto? Y el punto superior pues está a otra altura H2. Pues uno no sabe dónde comienza el sistema. Yo solo estoy tomando aquí una parte de todo lo que ahí vemos. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua cuando entonces sube, imagínense que pasa de un primer piso a un segundo piso, entonces el agua estaría ganando energía potencial. Ahora veamos la velocidad. Aquí la sección es más grande, la velocidad es menor, aquí la velocidad es mayor porque se reduce la sección, perdiendo presión, ¿cierto? Pero bueno, si tiene velocidad, entonces el fluido tiene una energía cinética porque está en movimiento. O sea que hay una variación de energía potencial y hay una variación de energía cinética. La variación de energía potencial pues será masa por gravedad por altura 2 menos masa por gravedad por altura 1. Recordemos que la variación de toda variación es final menos una condición final menos una condición inicial. Y la variación de energía cinética entonces será masa por velocidad al cuadrado sobre 2 menos masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Hay que destacar que aquí es la velocidad en la sección 2 y aquí en la sección 1. Bien. Cuando se presenta una variación de energía, entonces, esto también lo habíamos dicho al comienzo de este año, tendremos un trabajo, ¿cierto? Si varía la energía es porque se está ejerciendo un trabajo en el sistema. O sea que el trabajo será igual a la variación de la energía potencial más la variación de la energía cinética. Y entonces, si unimos todo esto, tenemos que el trabajo es igual a masa por gravedad por altura 2 menos masa por gravedad por altura 1 más masa por velocidad al cuadrado sobre 2 menos masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Bien, y obtenemos entonces una segunda ecuación de trabajo. Ahora, el trabajo realizado acá
es igual al trabajo que obtuvimos acá. Estos dos trabajos son lo mismo. O sea que yo puedo igualar estos dos trabajos y nos queda la ecuación como volumen, ¿cierto? Por presión 1 menos presión 2 es igual a masa por gravedad por altura 2 menos masa por gravedad por altura 1 más masa por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 menos masa por velocidad, perdón, aquí es el 2, aquí es el 1 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Bueno, ya casi llegamos a la ecuación del señor Bernoulli. Bien, entonces si aquí aplico distributiva de la multiplicación, entonces, pero antes de aplicar la distributiva, para no trabajar con volumen, entonces sabemos por ecuación de densidad que densidad es igual a masa sobre volumen. O sea que volumen yo lo puedo sustituir por masa sobre densidad y voy a hacer la multiplicación. Además de eso, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a hacer la multiplicación reemplazando a volumen por masa sobre densidad distributiva. Y voy a pasar aquí todas las condiciones 1. Fíjense que aquí la condición 1 es negativa, al pasar allá va a quedar positiva. Aquí esta condición 1 de energía cinética al pasar acá también me va a quedar positiva. Aquí queda la condición 2 negativa de presión por masa sobre densidad. Entonces al pasar allá me va a quedar positivo. O sea que aquí me van a quedar cantidades positivas al igual que el otro lado. Y nos queda entonces, nos quedaría presión 1 por masa sobre densidad, ¿cierto? Más masa por gravedad por altura 1. Más masa por velocidad 1 al cuadrado sobre 2. ¿Igual a qué? A presión 2 por masa sobre densidad. Más masa por gravedad por altura 2 más masa por velocidad 2 al cuadrado sobre 2. O sea que aquí nos quedó representada la condición 1 y aquí la condición 2. La condición 1 obedece a esta sección de acá y la sección 2 obedece a esta sección de acá. Bien, esta ecuación así es un poco como confusa, pero vemos que todas tienen masa, ¿cierto? Y si todas tienen masa, entonces yo puedo cancelarla. En todos los casos cancelé la masa. Ahora bien, también sabemos que si a todos los términos de una ecuación lo multiplico o lo divido por una misma cantidad, entonces la igualdad se mantiene. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Para no trabajar con variables en el denominador, entonces, ¿qué variable tengo en el denominador? Las densidades. El 2 es una constante, ese no hay problema. Entonces, todas las cantidades las voy a multiplicar por densidad. Entonces, aquí voy a agregar densidad, aquí densidad, densidad. Recordemos que en el sistema la densidad es del fluido, ¿cierto? Entonces, densidad, densidad y voy a agregar densidad. Entonces, ¿cómo nos queda? Aquí la densidad se va a cancelar con esto y nos va a quedar presión 1. Aquí más la densidad por gravedad por la altura 1. Más la densidad por velocidad de 1 al cuadrado sobre 2. Equivalente a densidad y densidad se cancela, presión 2. Más densidad por gravedad por altura 2. Más densidad por velocidad 2 al cuadrado sobre 2.
y obtengo esta ecuación, que es la ecuación del señor Bernoulli, que nos va a permitir calcular la presión en cualquier punto de un sistema. La velocidad la calcularé con la ecuación de continuidad, pero la presión con esta. Ahora bien, entonces, y también algunos casos de velocidad. Entonces, muchachos, para aprendérsela, ¿qué hay que hacer? Primero, lo de las presiones pues quedan solitas, entonces es fácil. Siempre será sumando, ¿listo? La presión. Esto está asociado con la energía potencial, pero en vez de poner masa, trabaja densidad. Y esto está asociado con la energía cinética, pero en vez de masa, ponemos nuevamente densidad. Entonces es bastante sencilla porque es presión más energía potencial más energía cinética, sustituyendo en las energías la masa por densidad. Y la circunstancia 2, que es repetición de la circunstancia 1, pero pues en otro punto del fluido, de la circulación del fluido. Listo, enunciado entonces la ecuación del señor Bernoulli, vamos a ver cómo vamos a trabajar con esa ecuación, o sea, vamos a ver la aplicación que tiene esta ecuación. Entonces voy a aprovechar aquí el espacio. Entonces voy aquí a señalar la primera aplicación. La primera aplicación es la siguiente. Digamos que usted tiene, o más bien vamos a la otra hoja para que no nos quede tan apretado esto, y una vez vamos practicando cómo repetir o cómo reescribir la ecuación, que va a ser sencillito. Bien, entonces en el primer caso tenemos un recipiente, ¿sí? Entonces ese recipiente tenemos acá, vamos a dibujar un recipiente rápidamente. Y ese recipiente, digamos que contiene agua. Entonces aquí tiene el nivel de agua, acá. Y además de ello, ese recipiente tiene un orificio. Entonces voy a poner aquí un orificio. ¿Listo? Entonces, como está abierto ese orificio, va a circular el agua hacia la parte exterior. ¿Listo? Y me preguntan entonces, ¿con qué velocidad sale ese fluido? ¿Listo? Entonces vamos a analizar unas cosas sobre este problema. Lo primero es que vamos a establecer las alturas. La primera altura es desde la base hasta la parte superior del nivel del agua. Entonces, esto es la altura H2. Tenemos la altura hasta donde está el orificio para que circule el agua, que lo vamos a llamar H1. ¿Listo? Bueno, lo otro que vamos a analizar es lo siguiente. La velocidad con que salga el agua no va a depender de esta altura H1, ¿cierto? Va a depender del agua que hay sobre ese, a nivel de ese orificio, o sea, de esta aquí, de esta altura. ¿Y cómo vamos a obtener esa altura? Pues es sencillo, ¿cierto? Porque bastará con realizar una resta de H2 menos H1, ¿sí? O sea, H2 menos H1. Listo. ¿Qué otra cosa debemos saber? Esto es, digamos que esto es un tanque de agua, ¿listo? Entonces puede almacenar hasta 10.000 litros, que es más o menos el tanque que hay en el colegio de nosotros. Entonces, aquí en esta parte está expuesto a la presión atmosférica. Aquí esta salida, como ven, también está expuesto a la presión atmosférica. Recordemos que la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre cada sección de área, ¿cierto?
Cuando usted toma esta diferencia de alturas, que puede ser 5 metros, 6 metros, pues prácticamente la variación de la presión atmosférica es casi nula, ¿sí? Tendríamos que cambiar, tendrían que ser distancias de kilómetros como para considerar que hay una variación considerable de la presión atmosférica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a decir, a esto lo vamos a llamar, a esta parte, sección 2, ¿sí? Entonces a esto lo vamos a llamar sección 1. ¿Sí? ¿Estamos? Porque aquí asignamos las alturas de esa forma. Entonces, ¿qué puedo decir? Lo primero es que la presión en la sección 1 es igual a la presión en la sección 2 y que es equivalente a la presión atmosférica. Nosotros ya sabemos que por el experimento que hizo el señor Torricelli, la presión atmosférica es igual a 76 centímetros de mercurio, ¿sí? Por la densidad, por gravedad, ¿sí? Por la densidad del mercurio, ¿cierto? Entonces la presión atmosférica, haciendo el cálculo del señor Torricelli, vamos a trabajarlo en metros, entonces 0,76 metros por la gravedad, vamos a trabajarla, 10 metros por segundo cuadrado, por la densidad del mercurio, que es 13,6 gramos por centímetro cúbico, entonces vamos a hacer 13,6, 13.600, ¿cierto? Kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar cuando estemos en las presiones atmosféricas. No nos vamos a complicar con ese dato, pero bueno. Bien, entonces aquí estos dos están a la misma presión. Ahora, si yo comparo este orificio, ¿sí? Y la velocidad con que sale el agua respecto a la velocidad con que desciende el agua, entonces, si ustedes ven un tanque, por ejemplo, como les decía el del colegio, la velocidad con que desciende el nivel del agua es prácticamente nulo, o sea, es imperceptible. ¿Por qué? Porque es que este orificio es muy pequeño. Entonces, para efectos de cálculo, cuando el orificio es en comparación a la superficie del tanque, superficie superior del tanque, es bastante grande la diferencia, entonces se considera que la velocidad con que desciende el nivel del agua va a ser 0. Listo. Entonces voy a reescribir la ecuación del señor Bernoulli. Entonces tenemos la presión 1, ¿cierto? Más energía potencial, masa por gravedad por altura, pero sustituimos la masa por la densidad por la altura de la sección 1. Más energía cinética, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Igual a la repetición de esta parte, pero en la sección 2. Más densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Perdón, aquí es 2. Listo. Entonces veamos lo que va a pasar. Sabemos que la velocidad con que desciende el nivel del agua acá en la sección 2 es 0. Por lo tanto, todo esto se va a cancelar. ¿Sí? Además, ¿qué sabemos? Que la presión en 1 y en 2 es la misma, que es la presión atmosférica. Si ambos están sumando, cuando esto pase a restar, entonces estos dos se van a anular. ¿Cierto? Bien. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando este señor. ¿Cuál es la velocidad de la sección 1? ¿Cierto? Porque la velocidad en la sección 2 ya dijimos que era 0. Bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Como yo necesito calcular esto, entonces nos queda densidad
por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 es equivalente a densidad por gravedad por altura 2 menos densidad por gravedad por altura 1. Entonces nos queda que la densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 es igual a las densidades, estamos hablando del mismo fluido, y la gravedad es igual para ambas expresiones. Entonces voy a sacar un factor común y nos queda H2 menos H1, ¿cierto? Y bueno, entonces aquí yo ya puedo empezar a despejar y nos queda que esta densidad es igual a esta densidad, entonces también lo puedo cancelar. Y nos queda que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad de H2 menos H1. ¿Listo? Y es con esta ecuación yo puedo calcular la velocidad de salida de un fluido a través de un orificio. Entonces veamos aquí una cosita. Según lo que ya habíamos visto, H2 menos H1 es ¿qué? H. ¿Y qué es H mayúscula? La altura que hay desde el orificio hacia la parte superior, porque habíamos quedado que la velocidad dependía de la columna de agua que hay sobre el orificio. Entonces yo puedo reescribir la ecuación como la velocidad de salida es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Sabiendo que la altura es la que hay desde el orificio hasta el nivel superior del recipiente. Y listo. Ahora bien, esta formulita debe ser familiar para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vimos caída libre, ¿sí? Y se dejaba caer un cuerpo desde el reposo, para saber la velocidad con que llegaba al piso, nosotros empleábamos esa fórmula, 2 veces la gravedad por la altura, ¿cierto? Entonces, contextualicemos las dos cosas. Si yo tengo aquí este recipiente, voy a volver a hacer el dibujito, y aquí hay un orificio, aquí está el nivel del agua. La velocidad con que sale el agua es equivalente a tener una masa cualquiera, ¿sí? Una masa m que cae con velocidad inicial 0, y cuando llegue y pase por este punto, los dos van a tener la misma velocidad, ¿sí? Es equivalente, ¿listo? Dejarlo caer desde el mismo nivel que está el agua, ¿no? O sea, hacia el nivel superior, ¿listo? Y cuando la esfera o el cuerpo pase por enfrente del orificio, el agua va a estar fluyendo con la misma velocidad que el cuerpo está cayendo. Recordemos que la caída de un cuerpo no depende de su masa. Listo, esa es la primera aplicación de la ecuación del señor Bernoulli. Entonces yo no creo que tenga que hacer un problema de esto, porque pues si le dicen que está a 5 metros, pues ahí es tener claro los datos, ¿no? Porque ahí sí pues nos pueden decir, por ejemplo, que tenemos acá este recipiente. Vamos a hacer uno para que todo quede perfectamente claro, ¿sí? Que nos dan este recipiente y nos dicen que esto tiene una altura de 10 metros y que esto tiene aquí una altura de 1 metro. Y nos dicen con qué velocidad sale el fluido. La velocidad, entonces, usted ya sabe que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. La velocidad entonces sería 2 por 10 metros por segundo cuadrado por la altura. Pero la altura no son entonces el metro que está aquí. No, la altura son los 9 metros. Sí, eso es lo único que hay que tener en cuenta a la hora de resolver. Que no me interesa, o sea, no es esta altura la que voy a aplicar a la fórmula, sino lo que hay desde el orificio hasta la parte superior. Y bueno, ahí ya nos quedaría
entonces 180, ¿cierto? Metro cuadrado por segundo cuadrado. Y bueno, la raíz de... Tenemos la raíz de 180, entonces obtenemos 13,41. 13,41 metros, la raíz cuadrada de metro cuadrado, metro, y la raíz cuadrada de segundo cuadrado, segundo. Y listo, quedó resuelto el problemita, que hace referencia también a caída libre. Bueno, vamos a ver otra de las aplicaciones, ¿sí?, de el teorema de Bernoulli. Entonces tenemos el siguiente problema. Nos dicen que aquí hay una tubería, ¿sí? Yo voy a hacerla bastante generosa, pero pues... Y que esa tubería sube hasta un segundo piso. Digamos que esta tubería acá es el sótano de una casa. ¿Listo? Y mediante una ductería, entonces esta tubería va a llevar agua, ¿sí?, hasta un segundo piso. ¿Listo? En ese segundo piso entonces tenemos una tubería que ha cambiado en cuanto a su área o su sección. ¿Listo? Un poco más angosto. ¿Listo? Entonces nos dicen que en el sótano la tubería tiene un diámetro de 4 centímetros. ¿Sí? O sea, es como lógico, ¿no? No puede ser tan grande. El diámetro de la tubería en el segundo piso es de 2,6 centímetros. Vámonos así a ver. Y nos dicen que se establece que la velocidad en esta sección es de 0,5 metros por segundo. Nos dicen que la presión a la que está acá el fluido es de 3 atmósferas. La presión la podemos dar en bares, ¿sí? O sea, hay diferentes, en atmósferas hay diferentes unidades de presión, o sea, newton por metro cuadrado, dinas por centímetro cuadrado, pero bueno, aquí nos la están trabajando en atmósferas, no creo que vamos a tener ningún problema, porque ya sabemos a lo que equivale una atmósfera de presión, ¿cierto? Que se estableció por el teorema del señor Torricelli, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos preguntan en este ejercicio? Nos dicen, determine cuál es la presión acá y con qué velocidad se mueve el fluido acá. Bueno, para resolver esto, casi siempre empezamos por determinar las velocidades. Es lo más sencillo, porque la ecuación de Bernoulli trae esos parámetros de velocidad. Entonces vamos a empezar. A aquí en la parte de abajo del problema lo vamos a llamar sección 1. A esto lo vamos a llamar la sección 2. ¿Listo? Por ecuación de continuidad, yo sé que el volumen en la sección 1 debe ser igual al volumen de la sección 2, ¿cierto? Y sabemos que el volumen es área por velocidad 1, área 1 por velocidad 1 igual al área 2 por la velocidad 2. Eso ya lo habíamos trabajado. Vamos a despejar entonces para obtener la velocidad en la sección 2, que es lo que nos preguntan. Entonces quedaría área 1 por velocidad 1 sobre el área 2 es igual a la velocidad 2. Luego la velocidad 2 será equivalente a área 1. Si el diámetro es de 4 centímetros, pues entonces sabemos que su radio va a ser de 2 centímetros. Entonces radio igual a 2 centímetros. Como vamos a trabajar en metros, hacemos la conversión 0,02 metros. ¿Listo? Entonces, aquí reemplazamos el área 1, pi por radio al cuadrado.
0,02 al cuadrado, ¿cierto? Sobre el área 2 pi por, entonces esto nos va a quedar 0, el radio 1 es de 2,6, o sea que nos queda 1,3 centímetros, ¿sí? O sea 0,013 al cuadrado por la velocidad de la sección 1, que el problema no lo da, ¿no? La velocidad es de 0,5 metros por segundo. Y bueno, empleando la ecuación de continuidad, voy a determinar entonces cuál es la velocidad en la sección 2. El término pi y pi se cancela y nos queda 0,02 al cuadrado dividido 0,013 al cuadrado igual por 0,5 o un medio. Eso nos da 1,18. Lo vamos a aproximar a 1,2 metros por segundo. Y bueno, ya resolvimos por ecuación de continuidad cuál era la velocidad en esa sección. Ahora vamos a calcular la segunda pregunta, que es la presión en la sección 2. Para calcular la presión, entonces voy a enunciar la ecuación del señor Bernoulli. Esa ecuación entonces nos vendría a quedar de la siguiente forma. Entonces, la presión en la sección 1 más densidad por altura por la gravedad más densidad por velocidad al cuadrado sobre 2 igual a la presión 2 más densidad por altura por gravedad más densidad por velocidad al cuadrado sobre 2. Ahora voy a agregar los subíndices. Recordemos que aquí es sección 1 y aquí es sección 2. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar. Voy a pasar esta presión, entonces voy a determinar lo que quiero hallar, que es la presión en la sección 2. Esto es mi objetivo primordial. Entonces tendríamos lo siguiente. La presión 1, ¿cierto? Este de acá lo voy a pasar a restar. Más la densidad por altura 1 por gravedad menos, ¿sí? Densidad por altura 2 por gravedad más densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 menos densidad por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 igual a la presión en la sección 2. ¿Cierto? Entonces le voy a dar la vuelta a toda la ecuación y voy a escribir la presión 2 equivalente a. Lo primero, presión 1. Aquí puedo tener un factor común. ¿Por qué? Porque la densidad es el mismo fluido, es agua. Entonces, más factorizo la densidad y la gravedad. Y nos queda H1 menos H2. ¿Cierto? Y aquí puedo hacer lo mismo. Más el factor común es un medio, ¿sí? Porque está sobre 2, esto es equivalente a un medio, de la densidad, ¿cierto? Porque ambos tienen la densidad. Factor D, velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado y cierro paréntesis. Y listo. ¿Está claro? Hasta ahí creo que todo vamos perfectamente, ¿cierto? Ahora bien, solo me queda sustituir. La presión en la sección 2 es la presión en la sección 1. La presión en la sección 1 es de 3 atmósferas y ya sabemos que pues esto es el resultado de la atmósfera de presión. Yo voy a hacer, usted puede hacer esta operación, ¿sí? Que yo señalo acá, ¿sí? Y más o menos va a obtener, al hacer esa operación, que 3 atmósferas, o sea, esto nos da más o menos 1 por 10 a la 5, ¿sí? Entonces, 1 por 10 a la 5 newton por
metro cuadrado. Entonces, como son 3 atmósferas, voy a tomar 3 por 10 a la 5. ¿Listo? Más la densidad del agua, 1 por 10 a la 3. Por la gravedad, usted puede tomar el 9,8, pues para hacerlo un poco más exacto, ¿no? Bueno, vamos a tomar el 9,8 metros por segundo cuadrado. Por, estamos acá, H1, pues si yo tomo aquí H1 como referencia, pues es 0, ¿cierto? Este es mi punto de referencia, entonces H1 es 0 y H2, pues, según el problema, está a una altura, creo que no dice, bueno, asignemos aquí, que el segundo piso está a 5 metros del sótano. Entonces, voy a tomar ese resultado, ¿listo? O sea, ese valor. Entonces ahí voy a hacer la sustitución por 5 metros. Pero ojo, porque es H1 menos H2. H1 es 0 menos 5 metros, o sea, nos queda menos 5 metros. ¿Sí? Espacio, esto aquí me está quedando muy apretado. Más un medio de 1 por 10 a la 3. ¿Sí? Definitivamente me tocó valerme otra hojita para terminar el problema porque me está quedando la información muy encima de la otra. Entonces, para retomar aquí en esta hojita, para que me quede fácil, ¿listo? Entonces teníamos que la presión en 2 era igual a 3 por 10 a la 5, ¿cierto? Metros por segundo, Newton, perdón, sobre metro cuadrado, más 1 por 10 a la 3. Este 1 por 10 a la 3 es la densidad del agua, ¿sí? En kilogramo metro cúbico por 9,8 metros por segundo cuadrado por menos 5 metros. Más un medio, ¿cierto? De por 1 por 10 a la 3, ¿cierto? Que es la densidad kilogramos por metro cúbico por la velocidad en la sección 1. La velocidad en la sección 1 nos la da el problema, 0,5 metros por segundo, ¿cierto? Menos al cuadrado. Esto va aquí, entonces cambiemos esto a corchetes y aquí al cuadrado, ¿cierto? Menos la velocidad en la sección 2. La velocidad en la sección 2, el cálculo nos dio 1,2. 1,2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces hacemos esta operación, ¿sí? Entonces, utilizando signos de agrupación, entonces yo lo voy a hacer aquí, aparte. A ver, ¿qué debemos buscar? Cuando obtengamos el resultado, nosotros queremos corroborar que aquí hay mayor velocidad, ¿cierto? Aquí la velocidad en la sección 1 era de 0,5 y en la otra la velocidad que nos dio es de 1,2. Si aquí nos dio mayor velocidad, aquí la presión tendrá que ser menor. Listo. La presión en 2, entonces me da 2,5 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. En el otro nos había dado el problema de 3 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Y listo. Tenemos entonces resuelto nuestro problema.
Otro tipo de problema muy común es el siguiente, pero solo lo voy a esbozar porque viene otra aplicación que sí es un poco más compleja. Y ese sí me interesa trabajarla completa. Bueno, entonces nos dan un tubo como este, que aparece acá. Nos dicen que cuál es, que por acá, entonces pueden dar la velocidad 5, digamos que 5 metros por segundo, bueno, es bastante grande. Nos darán el diámetro, así aquí también. Entonces, primero yo calcularía la velocidad. ¿Y cómo calculo la velocidad? Por ecuación de continuidad. O sea que el área por la velocidad 1 es igual al área por la velocidad 2. Parecido a lo que hicimos en el problema anterior. Luego de ello voy a calcular la presión en esta sección. Pero nosotros ya sabemos que aquí hay menos velocidad, pero habrá más presión. Aquí hay más velocidad, pero habrá menos presión. Eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Entonces, bien. Ahora, si yo quiero utilizar la ecuación de Bernoulli, nos quedaría presión en la sección 1 más la densidad por la gravedad por altura de la sección 1 más densidad por velocidad al cuadrado de la sección 1 sobre 2 es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad de la sección 2 más la densidad por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Pero en este problema, entonces, nosotros, ¿qué sabemos? En este problema, nosotros sabemos que primero los dos están al mismo nivel, o sea, a la misma altura. O sea que en este problema puedo cancelar esta parte con esta parte. ¿Listo? En cuanto a las densidades y a las velocidades, hay una diferencia. Entonces nos quedaría presión 1 menos presión 2, pase a restar esto, es igual a densidad sobre 2 por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. ¿Qué hice? Moví este acá y pasa a restar. Cuando pasa a restar, entonces yo factorizo la densidad y el 2 y bueno, nos queda esa expresión. Con esa formulita, entonces usted podrá calcular la velocidad o la presión en la sección 2 o en la sección 1, ¿no? Bastaría con pasar a restar algo. ¿Listo? Entonces, yo creo que ahí ya quedó claro. Ahora sí vamos a otro tipo de problema que es un poco más complejo. Entonces el problema a que me refiero es este. Entonces nos dan esta tubería que puede representar la tubería que tenemos en una casa. Entonces acá arriba está un tanque de almacenamiento, está interconectado, tenemos una tubería un poco más gruesa y digamos que pasa aquí a un ducto más delgado, ¿sí? Y bueno, nos preguntan por ejemplo con qué velocidad va a salir y con qué presión sale el agua. Digamos que esto es una llave. Este sistema tiene un sistema acá de medida, ¿sí? Este sistema de medida es un tubo en U que va a determinar por medio de una columna de mercurio cuál es la presión. Entonces, si es una máquina, entonces esto es un reloj, ¿sí? Que va a medir las presiones a la cual está circulando acá o acá el fluido. ¿Listo? Entonces, esto es mercurio. ¿Por qué está desnivelado? Porque aquí la sección de tubería es más ancha, o sea, tiene menos velocidad, pero tiene más presión. Al ejercer más presión, pues empuja esto hacia allá. ¿Sí? Esto lo habíamos explicado ya en alguna clase ya en el liceo. Bueno, entonces aquí voy a meter algunos datos. Nos dicen que el radio de la sección 1, o sea, este radio de acá, es de 6 centímetros, no, nos queda como muy grande ese radio. Mejor trabajémoslo como 3 centímetros, o sea que el diámetro serían 6 y el radio 2 de 2 centímetros. ¿Listo? Para que nos quede como más lógico, porque un tubo de 6 centímetros de
de radio, pues no creo que lo consigamos en una casa para surtido de agua. Bien, y radio 2 centímetros, que sí, como más lógico. Sigue siendo un poco grande, pero bueno. Y las preguntas entonces serían, primero, ¿cuál es la velocidad en la sección 2? ¿Cuál es la velocidad en la sección 1? ¿Cuál es la presión en la sección 1? ¿Cuál es la presión en la sección 2? Y nos dicen que cuánto es la altura de Mercurio. Esta de acá. Listo, solo esas preguntas nos van a hacer. Entonces, este tipo de problemas, entonces a veces puede ser un poquito confuso, pero pues siendo ordenado uno lo puede resolver. Lo primero que analizamos es la velocidad en la sección 1. A ver, todo este sistema para calcular, fíjese que la velocidad 1 es un ducto que da al exterior, ¿cierto? Entonces yo podría sustituir todo ese gráfico por un gráfico aquí así. ¿Sí? Aquí tenemos un orificio, aquí está el nivel superior, ¿sí? Recordémoslo por vasos comunicantes, lo que les decía. Esto está a 5 metros de altura, acá, al nivel de donde sale, que es esta línea. Y bueno, nos está preguntando la velocidad. Es una aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Pero es bastante sencilla porque simplemente es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. O sea que la velocidad es 2 por 10 por 5. La velocidad es raíz de 100. La velocidad es de 10 metros por segundo. Listo. Ahí ya calculamos entonces la velocidad con que sale el fluido. O sea, ya calculamos la velocidad en la sección 1. Ahora bien, entonces 10. Perdón, aquí yo lo estoy llamando sección 2 a ella. Entonces, listo. Entonces la velocidad en la sección 2 es igual a 10 metros por segundo. Sí, vean, aquí es sección 2, aquí esto es sección 1. Bueno, ya calculamos entonces la velocidad en la sección 2. Ahora nos corresponde hallar la velocidad en la sección 1, o sea, acá. Para el cálculo de esa velocidad, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a utilizar es la ecuación de continuidad. Y obtenemos entonces que la velocidad en la sección 1 por el área es igual al área 2 por la velocidad 2. Como quiero calcular la de 1, la velocidad en la sección 1 será igual al área 2 por la velocidad 2 sobre el área 1. Reemplazo los valores, entonces como esto está en centímetros, lo vamos a trabajar en metros, nos va a quedar 0,02 al cuadrado por pi dividido 0,03 al cuadrado por pi, y esto por 10 metros por segundo. ¿Sí? El término pi y pi se cancela. Tomamos nuestra calculadora, operamos y obtenemos que la velocidad en la sección 1 es de 4,4 metros por segundo. Listo. La velocidad era de esperar que fuera menor porque la tubería es más ancha. 4,4 metros por segundo. Listo, ahí vamos sacando ya nuestro problema adelante. Bien. Entonces, ¿qué nos corresponde ahora hallar? Nos corresponde hallar la presión, ¿cierto? Para calcular la presión, entonces debo utilizar el teorema del señor Bernoulli. Entonces empiezo. Presión 1 más densidad por gravedad por altura más densidad por velocidad al cuadrado sobre 2 es igual a presión en la sección 2 más densidad por altura por gravedad más densidad por velocidad al cuadrado sobre 2. Recordemos que esto es la sección 2, que esto hace referencia a la sección 1. Ahorita le pongo los subíndices. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces,
Para calcular esto, vemos que estoy hablando de esta sección, ¿cierto? Aquí está la sección 1 y la sección 2, que si notamos está a la misma altura. O sea que estos dos señores se van a cancelar, ¿cierto? Si muevo la presión 2 a este lado, nos queda presión 1 menos presión 2 igual a, voy a pasar esto allá a restar y saco un factor común de densidad sobre 2 y nos queda que es la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. ¿Cierto? Una ecuación parecida a lo que ya habíamos trabajado. No necesito calcular. Sé que la presión 2 es la atmosférica. Cuando usted tiene una presión, ¿sí? Y una de ellas es la atmosférica, eso se llama presión manométrica. Para este problema yo la puedo trabajar así. Si usted no quiere, pues pásela a sumar y ahí va a obtener la presión en la sección 1 que va a ser mayor a la atmosférica. Pero yo la prefiero expresar así. Entonces la densidad, pues ya sabemos que es 1000, del agua es 1 gramo por centímetro. Hacer la conversión nos queda 1000 sobre 2 por el volumen, la velocidad 2 al cuadrado. La velocidad 2 es de 10 al cuadrado menos la velocidad 1 que es 4,4 al cuadrado. La presión 1 menos la presión 2 entonces nos daría 500 por 100 menos 4 por 4, 19 menos. Vamos a coger aquí la calculadora para hacer los cálculos. Y nos da entonces que la presión 1 menos la presión 2, que se llama presión manométrica, es de 40,32 newton por metro cuadrado. Si usted quiere hallar la presión que hay puntualmente en la sección 1, pues súmele esto 1 por 10 a la 5 y listo, obtenemos eso. ¿Listo? Pero yo lo voy a dejar ahí porque para el problema ya, yo creo que ya queda claro los datos. Bien, ahora vamos a calcular la presión 1, presión 2, esto ya quedó. La altura de mercurio. Bueno, esta es la parte como un poquito engorrosa. Bien, nosotros habíamos visto en clase lo siguiente. Si yo trazo aquí una línea, en ese punto, la presión acá y la presión acá, este lo voy a llamar punto A, esto punto B. Habíamos dicho que la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. ¿Por qué? Porque el mercurio está equilibrado. O sea que la fuerza que se está ejerciendo acá tiene que ser igual a la de acá. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es establecer qué presiones están actuando en A y qué presiones están actuando en B. En A, ¿qué presión está actuando? Primero está actuando la presión que ejerce esta columna de fluido, ¿cierto? A esa altura de esa columna la vamos a llamar altura en A. Entonces, la presión en A es inicialmente densidad por gravedad por la altura A. Recordemos que la presión hidrostática es equivalente a eso. Pero además de eso, al circular este fluido, eso genera una presión, que fue la que calculamos en la sección 1, ¿cierto? Entonces, más la presión de la sección 1. Listo. Ahora vamos con esta otra sección. Ojo que aquí hay mayor velocidad, entonces este fluido al moverse genera mucha presión acá sobre el mercurio, por eso lo desequilibra hacia allá. En la sección B, ¿qué está actuando? Primero hay una altura de mercurio, eso genera una presión, o sea, densidad del mercurio, ¿cierto? Por gravedad, por la altura del mercurio, ¿qué es lo que nos están preguntando? También hay una presión de esta altura de fluido, que entonces lo vamos a llamar altura B, pero es de acá
hasta acá, muchachos. ¿Listo? Entonces va a ser igual a más la densidad de, aquí estamos hablando del agua, ¿no? O sea, del líquido por la gravedad por altura B. Además de eso está actuando una presión producto del fluido en movimiento, o sea, presión de la sección 2. Voy a destacar qué es lo que me están preguntando. Lo que me están preguntando es esto de acá. ¿Cuál es la altura de acá? Entonces yo voy a mover esta ecuación de la siguiente forma. Primero, voy a pasar P1 y P2 a este lugar. O sea, P1 menos P2. Ese dato ya lo tengo acá, vean. 40,32 newton por metro cuadrado. ¿Cierto? Igual a densidad por la altura del mercurio por la gravedad por altura del mercurio, que es lo que nos preguntan más. Voy a poner aquí densidad de líquido por la gravedad por la altura en B, ¿cierto? Esto de acá pasa a restar menos la densidad del líquido por la gravedad por la altura A, ¿cierto? A ver, entonces voy a mover esto hacia acá porque así es un poquito más difícil de ver. Entonces, para que me quede fácil de explicar, lo voy a mover más bien hacia acá. ¿Listo? Entonces, aquí que nos estaría quedando más la densidad de 1 por gravedad por altura, esta de acá, y este lo voy a pasar a restar. Menos densidad por gravedad por altura B, ¿listo? Es igual a densidad por la altura de mercurio por la gravedad por... Esto es lo que nos pregunta. Densidad por gravedad por la altura de mercurio. Observemos esto de acá. Yo voy a sacar un factor común porque la densidad de estos dos es la misma y la gravedad. Y nos queda presión 1 menos presión 2. ¿Cierto? Más, voy a sacar aquí un factor común, densidad del líquido, que es agua, por gravedad por altura A menos altura B. Es igual a densidad por altura de mercurio por la gravedad por la altura desconocida. Pero veamos esto de acá. La altura A, que es esta de acá, menos la altura B, si yo a esto le resto esto, ¿qué obtengo? Pues la altura del mercurio, ¿cierto? Entonces yo puedo reemplazar esto por altura desconocida. Y bueno, ya casi llego a la solución. Vuelvo y escribo mi ecuación. Vamos a dividir esto. Y nos quedaría entonces presión 1 menos presión 2 más densidad del líquido, o sea agua, por gravedad por la altura de mercurio, es igual a la densidad del mercurio por gravedad por altura del mercurio, que es Hx. Listo. Entonces voy ahora sí a mover esto acá, ¿sí? Lo hubiese podido resolver aquí, pero me queda más fácil de explicar de esa forma. Presión 1 menos presión 2 es igual a densidad de el mercurio por la gravedad por la altura desconocida menos densidad de líquido por gravedad por la altura de mercurio. Entonces voy a sacar este factor común porque es lo que me están preguntando y nos va a quedar presión 1 menos presión 2 es igual a factor común altura del mercurio, densidad del mercurio por la gravedad menos densidad del líquido, o sea del agua, por la gravedad. Y luego sé que la presión 1 menos la presión 2 dividido la densidad del mercurio por la gravedad menos la densidad del líquido por la gravedad es igual a la altura desconocida. O sea, la altura de mercurio. Y bueno, la altura del mercurio, entonces simplemente resolver
P1 menos P2 ya sabemos que es 40,32 newton por metro cuadrado. Sobre densidad. Entonces, acá la gravedad la puedo factorizar, entonces lo voy a hacer y vamos a usar el 10. Bueno, creo que veníamos usando el 9,8, ¿cierto? Entonces, no, el 10. Entonces vamos a dejar aquí 10 metros por segundo cuadrado por densidad del mercurio, 13.600 kilogramos por metro cúbico, menos el agua, 1.000 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, al hacer esa operación, obtenemos que eso nos da 3,2 por 10 a la menos 4 metros. Que si yo hago la conversión a centímetros, nos dará 3,2 centímetros. Y listo, queda resuelto nuestro problema. Entonces, muchachos, en el trabajo van a ir aplicaciones, va a ir un problema similar a esto y los otros problemas que hice. Espero que haya quedado suficientemente claro. Esto es de practicar, muchachos. Esto no es... Hay que practicarlo para entenderlo. Que estén muy bien, que tengan un buen comienzo de semana y que bueno, que se cuiden mucho. Hasta luego.